Bueno, gracias por invitarme, por asistir a esta plática en este año complejo que nos va a llevar a muchas reflexiones. Y si llevamos tantos años reuniéndonos, ahora es todavía mucho más urgente que le pongamos lucidez al asunto porque se avecinan tiempos complicados en México. Y desde luego en este país uno de los temas que lamentablemente siempre están presentes es esta cuestión de la justicia. Y sin duda tendrá que ser uno de los temas centrales del debate de los candidatos, y no solo de ellos, de los ciudadanos y de las fuerzas que quieren hacer hoy algún tipo de transformación en México. No podemos seguir sin que exista algo así como la justicia en México. De la manera en que la entendamos, ya no es que nos cumple ninguna concepción de la justicia de nadie. Tenemos que reflexionar sobre eso y ser capaces de demandar, me parece, a los candidatos, incluso a los más cercanos a nosotros, con más razón, que tomen una serie de medidas, que consideren nuestros puntos de vista. Para eso tenemos que afinar nuestras cuestiones, nuestros pensamientos. Por eso les propongo que hoy hablemos un poco de la justicia y quiero solamente plantearles dos aspectos porque espero que me vuelva a invitar Toño un día de estos y le seguimos con otros aspectos. Pero hoy solo dos cuestiones que me parecen muy importantes. Primero, que nos demos cuenta que el tema de la justicia es complicado, que tiene muchas dimensiones, que no es fácil tomar una posición y que por eso la cuestión de la justicia siempre requiere mucho debate y mucha paciencia porque no es sencillo. Ese es el primer punto que me gustaría que hablemos, la cuestión de lo complicado que es entender y proponer alguna noción de justicia. Y lo segundo, que me importa mucho, es que hablemos de un tema muy peculiar, que es el de la relación que hay o no entre la justicia y la envidia. Porque desde el poder suele manejarse que en el fondo quien demanda justicia, sobre todo justicia distributiva, más bien tiene envidia. Me interesa ver ese argumento. Pero veamos primero este asunto. La justicia es un tema complicado. ¿Por qué? Porque aparentemente todos sabemos qué es justicia. ¿Qué es justicia? Le podemos dar muchas vueltas, pero te aseguro que al final todos vamos a estar de acuerdo en que justicia quiere decir darle a cada quien lo que merece, darle a cada quien lo que se ha ganado, lo que le corresponde. Todos podríamos estar de acuerdo en eso. Y ese significado general de justicia es muy entendible. Y lo es cuando hablamos de dos aspectos de la justicia que luego se nos confunden. Hablamos de justicia para referirnos a la justicia distributiva, es decir, para referirnos a la distribución de los bienes en la sociedad, del pastel social, cuánto le toca a cada uno. A veces usamos justicia en ese sentido, cuando hablamos de la desigualdad y cosas así, nos estamos refiriendo a la justicia en el sentido de el reparto de los bienes que le corresponden a cada una de las personas de la sociedad. Pero también usamos la palabra justicia para referirnos al castigo que hay que darle o no a los que delinquen o a los criminales. También en ese caso hablamos de justicia. Pero son dos cosas un poco distintas. Una cosa es cuánto le corresponde a cada uno del pastel social, de la riqueza, y otra es cuánto tenemos que castigar a alguien. En los dos casos hablamos de la justicia. Usamos la misma palabra justicia. Y se parecen porque en los dos casos seguimos refiriéndonos a lo que le corresponde a cada uno. Cuando alguien viola a alguien, cuando alguien comete un robo, cuando secuestra a alguien, hablamos de justicia porque nos preguntamos qué es lo que le corresponde. Nada más que lo que le corresponde al criminal es un daño, es un mal, una lesión. Y cuando hablamos de justicia criminal o penal,
nos estamos refiriendo a darle a cada quien lo que le corresponde, pero en ese caso le estamos dando un mal, un daño. ¿Cuánto le corresponde a alguien que se roba unos anteojos en una tienda y cuánto le corresponde a alguien que viola a otra persona? Justicia es que el daño sea el correspondiente, no al que se robó los anteojos no lo vamos a meter en cadena perpetua, aunque tal vez al violador sí, ¿de acuerdo? Y ahí nos preguntamos qué daño le corresponde a cada quien. Cuando nos preguntamos por la riqueza, nos preguntamos cuántos bienes le corresponde a cada quien, y cuando nos preguntamos por la justicia criminal, nos preguntamos cuánto mal le tiene que corresponder a cada quien. Son dos sentidos parecidos y no exactamente iguales. Sin embargo, en los dos casos, cuando hablamos de justicia queremos decir eso que parece tan simple, dar a cada quien lo que merece. ¿Ok? Pero una vez que decimos eso, ya todo se empieza a complicar. Por el momento me voy a centrar en la cuestión de la distribución de la riqueza, la justicia social, digamos. ¿Ok? Dar a cada quien lo que merece. Esto ya lo habíamos tratado en alguna plática en la que yo estuve aquí. Lo bueno de que lleve tanto tiempo el buzón es que vamos avanzando los temas, ¿no? Eso está muy bien. Dar a cada quien lo que merece. Supongamos que tenemos el pastel social. Supongamos que lo que produjo a la sociedad es un pastelote en un año. Ahí está la riqueza. El problema es cómo la vamos a repartir. Y la regla que tenemos es que le vamos a dar a cada quien lo que merece, a cada quien lo que le corresponde. Tenemos el pastel y vamos a hacer rebanadas para cada quien, de tal manera que a cada quien le toque lo que le corresponde. Sí, pero el problema es con qué criterio. Porque, por ejemplo, podemos decir, le vamos a dar a cada quien pastel según su trabajo. Eso es lo que quería Zapata, ¿no? A cada quien según su trabajo. Muy bien. Entonces tenemos el pastel y le vamos a repartir a cada quien según su trabajo. Y eso parece un muy buen criterio. Pero, ¿qué va a pasar con las gentes que no trabajan? ¿A ellas no les vamos a dar o qué va a pasar? Porque entonces ya necesitamos otro criterio, porque hay mucha gente que no trabaja. Y en la sociedad actual, donde hay un gran desempleo, donde el capitalismo ya no produce empleos, ahora Peña Nieto se ufana de que nunca se habían producido tantos empleos como con él, bueno, porque dice que en 3 años se han producido 1 millón de empleos. No dice que para que la economía funcionara realmente se necesitarían crear 1 millón de empleos no cada 3 años, sino cada año. No ha producido ni la tercera parte, pero además de eso ha producido empleos con un salario raquítico, miserable. Digo, ya la diferencia entre estar empleado y desempleado pues no se nota en el salario. En fin, aún así, si nuestro criterio es, le vamos a repartir el pastel, las rebanadas son para cada quien que trabaje, ya dejamos afuera como a 1/3 de la población que no trabaja, entonces nuestro criterio no puede ser el trabajo o otro aspecto de eso. Vamos a darle a cada quien según su trabajo. Sí, pero ocurre que hay gente que trabaja más fuerte, más rápido, más intensamente, porque es más joven, porque es más fuerte, porque nació más listo. Entonces, si nuestro criterio es, le vamos a dar a cada quien según su trabajo, entonces hay algunos que van a ganar muchísimo porque están mejor dotados naturalmente. Pero si se fijan bien, si repartimos así, entonces ya cambiamos de criterio. Habíamos dicho que íbamos a repartir según nuestro trabajo y acabamos repartiendo según las dotaciones naturales. Hay gente que nace mejor hecha, con más enjundia, con más fuerza, y resulta que ellos trabajan más y entonces a ellos les damos más. Pero ya cambiamos de criterio. Nuestro criterio era, vamos a darle a cada quien según su trabajo, y de pronto estamos repartiendo, vamos a darle a cada quien según sus dotaciones naturales, lo cual es complicado. También podríamos decidir eso. Tenemos el pastel social, tenemos la riqueza. ¿Cómo lo vamos a repartir? Ya vimos que nuestro criterio del trabajo es complicado. ¿Por qué no le damos a los que no trabajan? ¿Por qué le damos más a los que trabajan más?
y quién sabe por qué razones trabajen más, pero ahí tienes a los viejos, a los niños, a toda la gente desempleada no le damos. Entonces es un mal criterio. Podríamos decidir que le damos a la gente de acuerdo al otro criterio, le vamos a dar más a los mejor dotados. Ajá. Y tú dirás, bueno, pero es que eso es injusto, ¿no? No estábamos hablando de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Si le damos a los mejor dotados, es como si dijéramos, le vamos a dar más a los que ya tienen más. Entonces le vamos a dar más Slim. Es el primero, ¿no? Imagínate. Nos choca ese criterio y sin embargo lo aceptamos. Por ejemplo, cuando son los Juegos Olímpicos, los atletas premiamos al que gana, a Usain Bolt. ¿Te acuerdas este negrazo jamaiquino, campeón de 100 metros? Ese señor mide 1,95, pesa más de 100 kilos, corre en 9.8 segundos. A ese, porque corre así, le damos su medalla. Oye, pero yo puedo entrenar toda mi vida, todo, mucho, el triple que él, y jamás voy a correr ni en 11 segundos. Jamás de que en 11 segundos, o sea, en 20 segundos nunca voy a correr. Entonces le estoy dando más, le estoy dando el premio a él, pero él no necesita el premio porque ya nació premiado, mide 1,95, está muy fuerte, nació con eso. Claro, entrena mucho, ok, pero aunque yo entrenara, yo no podría tener ese premio. Fíjate, le estamos dando más al que más tiene. Decíamos que no lo queremos con Slim, pero sí se lo damos a los campeones olímpicos. Y lo aceptamos. Es más, lo mismo nos pasa cuando premiamos a las reinas de belleza. Porque las reinas de belleza son bonitas. Y como son bonitas las premiamos, pero ya nacieron premiadas. Porque son muy lindas. Le deberíamos dar a las más feuchas o a los más feuchos. Deberían darme un premio a mí porque somos feos. ¿Quién necesita el premio? Los feos. ¿Me explico? Pero entonces tenemos ese criterio. Habíamos dicho, vamos a repartir por el trabajo, dijimos primero. Luego dijimos, no es un buen criterio porque le acabamos dando más a los que ya tienen más. Y sin embargo, cuando hablamos de otras áreas, lo aceptamos. Es que establecer criterios de justicia es muy complicado. Por ejemplo, hay una gran polémica hoy en nuestros tiempos, y es un asunto electoral muy importante. ¿Le vamos a dar un pedazo del pastel social a alguien por pertenecer a un género? Digamos, a las mujeres. Hay una cuota de género. Hay que darle una cierta cantidad de diputados, la mitad de los diputados, a mujeres. Pero ese criterio es un criterio de justicia. Voy a repartir el pastel de acuerdo al género. Le doy tanto a las mujeres y tanto a los hombres. También lo puedo repartir por otras particiones. Digamos, puedo decidir que le va a tocar un pedazo de pastel por edades. Entonces le doy determinada cantidad a los niños, le doy determinada cantidad a los viejos. Sí, pero esos criterios se contraponen con algunos otros criterios. ¿Sí? Porque tú también podrías decir, bueno, no, le vamos a dar las diputaciones a quien sea capaz de obtener más votos, no a quien sea hombre o mujer. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Ok? Yo no estoy en contra, aclaro rápido, yo no estoy en contra de las cuotas de género para las mujeres, pero reconozcamos que es un criterio complicado, porque de pronto estoy haciendo intervenir en la repartición del pastel un criterio que parece muy extraño, muy exógeno, no tiene nada que ver si tú naciste hombre o mujer, con cuál va a ser tu papel en la política. No sé, otros criterios. Por ejemplo, también puedo decidir que voy a repartir el pastel de tal manera que toda la sociedad sea más feliz cuando acabe de repartirlo. Que todos estén más contentos. ¿Ok? Tengo un pastel social, no alcanza para todos, lo tengo que repartir. Decido, lo voy a repartir de tal manera que al final todos estemos más contentos que como empezamos. ¿Ok? Ese criterio es muy importante y se le conoce como criterio utilitarista de la distribución de la riqueza. Y
le gusta mucho a los neoliberales por esto. Porque si mi criterio es que todo el mundo sea más feliz, ocurre que los que somos pobres nos ponemos más felices con poquito. O sea, si tú estás desempleado y te dan un salario de 6,000 pesos, te pones muy contento, porque no tenías nada y te da mucha contentez. Si pudiéramos medir la felicidad, te pondrías, ajá. Pero si a Slim le das 6,000 pesos, ni se da cuenta, o sea, para él eso no existe. Para que Slim se ponga tan contento como tú, a él le tienes que dar 10,000 millones de dólares, exacto, sí. Entonces, si tú quieres incrementar la felicidad social, para que realmente se incremente tienes que darle mucho a los que tienen mucho. A los que más tienen les tienes que dar más, porque solo así al final todo el mundo va a estar más contento, porque tu criterio es la suma final de toda la repartición. Y otra vez tú y yo diríamos, oye, pero es que eso es una pachequez. Sí, bueno, pero así reparte el neoliberalismo. Les da más a los que más tienen porque se supone que después la riqueza va a gotear. Utilicen esa palabra, va a gotear. Ajá. Si Slim tiene más dinero, va a invertir más, va a crear más empleos y al final, algún día, nos van a contratar a nosotros y vamos a estar más contentos. Ajá. Más Sanborns, vamos a trabajar ahí limpiando platos en Sanborns, algún día. Y uno dice, bueno, es que ese criterio es una pachequez. Sí, bueno, pero es el que aplican. Y no solo lo aplican allí en el Banco de México, lo aplican en todos lados. Por ejemplo, en las universidades donde yo trabajo, en la UNAM, ese es el criterio. Y es espantoso porque es darle más a los que ya tienen. Yo soy profesor de tiempo completo. Es decir, tengo una plaza de tiempo completo. Solamente la tercera parte de los profesores de la UNAM tienen plazas de tiempo completo. El 70%, 7 de cada 10, tienen plazas de ir a dar una clase. Les pagan por clase. Y les pagan una miseria. Ganan como 7 veces menos que nosotros. Y así, terrible, terrible. Y lo peor del caso es que nosotros ya ganamos 7 veces más que ellos. Pero además, a nosotros nos dan estímulos, nos dan premios por asistir a clase, por hacer lo que tendríamos que hacer, nos premian. Pero además existe el Sistema Nacional de Investigadores, que nos da una beca. O sea que nos va muy bien. Ni modo, sí me da pena, pero sí nos va bien. Nos va bien, pero es paradójico. ¿Por qué nos dan más a nosotros que ya tenemos más? Al que le tendrían que dar es al profesor de asignatura, al que va de escuela en escuela, dando su clasecita y se pasa todo el día en los camiones, tratando de sacar la lana, pero a él no le dan estímulos, no le dan premios. Y nosotros aceptamos eso. Los profesores universitarios, claro, porque somos interesados, lo aceptamos y deberíamos haber hecho una revolución ahí. Pero en muchos otros casos solemos aceptar nosotros, sin darnos cuenta, criterios de distribución que son problemáticos. Como ese que te digo, ¿por qué le vamos a dar más a los atletas de alto rendimiento? ¿Por qué le vamos a dar más a los que trabajan y no a los que no trabajan? La justicia es un asunto muy complicado, porque cualquier criterio que nos imaginemos tiene problemas. Y hay otro aspecto importante, con lo cual quiero conectar con el otro tema que les quiero plantear hoy. Es que también se podría alegar esto, se podría alegar, a ver, cuando hablamos de la justicia, solemos fijarnos en la situación actual, en el resultado de las cosas. Por ejemplo, venimos de Puebla, entramos por Zaragoza y lo que vemos ahí son las favelas, ¿no? ¿Te acuerdas de la entrada de Puebla a México? Puta, es un lugar absolutamente miserable, cabrón. Se ven ahí las favelas, la miseria. Antes estaba ahí el tiradero de Chimalhuacán, todavía se veía la colita, el borde social, que es jodido, es una miseria. Ajá. Claro, tú y yo pasamos por ahí y decimos, ¿sabes qué? Esto es inaceptable, cabrón. Esto es absolutamente injusto. Necesitamos justicia porque esto no puede ser. Nosotros lo vemos así, pero alguien te podría decir, estás equivocado porque
no se trata de evaluar la justicia por la situación que es el resultado de las cosas. Lo que tenemos que evaluar es el procedimiento a través del cual se llegó a eso. Porque ¿qué tal si descubriéramos que todos los que viven allí en esa ladera, en Iztapalapa, son borrachotes, alcohólicos, perdidos, y que están así porque se tiraron toda la lana? ¿Se merecerían estar así? O bien, otro argumento sería, ok, están jodidos, pero nadie los obligó a estar jodidos. ¿Por qué están así? Pues porque trabajan de albañiles, de pepenadores, y aceptaron un contrato. Y el contrato establece cuánto iban a ganar, ellos y sus familias. Si los contratos fueron legales, si ellos estuvieron de acuerdo en que se les pagara como se les pagó, entonces el resultado está feo, digo, sí se ve horrible, pero dirían estos autores, pero sería justo. Sería justo porque el procedimiento fue legal, nadie los engañó, decidieron aceptarlo y lo aceptaron. Hay una corriente de pensadores casi siempre de derechas, pero eso no quiere decir que sus ideas haya que tirarlas, hay que cuestionarlas, hay que pensar lo que están diciendo. Que dicen que hay dos maneras de estudiar la cuestión de la justicia, por los resultados o por el procedimiento. Y dicen, y si el procedimiento estuvo bien, entonces el resultado, nos guste o no, no es injusto. ¿Ok? Por ejemplo, un autor que dice eso de manera muy, muy fuerte se llama Robert Nozick. Tiene un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Así, Anarquía, Estado y Utopía. Yo creo que en la red ha de estar y se va a poder bajar completo. Este señor es el que más defiende eso. Dice, cuando evaluamos una situación, lo que tenemos que ver es cómo se llegó a esa situación. No tenemos que ver el resultado. Ok, aquí hay un tipo que tiene mucho dinero, aquí hay un tipo que no tiene nada. Pero lo que tenemos que ver no es esa situación, lo que tenemos que ver es cómo llegamos ahí. Porque si el procedimiento para llegar ahí fue correcto, pues entonces está bien, no es injusto. Este tipo, no sé, que es muy de derecha, es muy reaccionario, es uno de los fundadores del neoliberalismo. ¿Ok? Pero su argumento no es fácil de rebatir. Dice Nozick, es más, así es como deberíamos analizar siempre las situaciones. ¿Ok? Tenemos que ver cómo se llegó a ellas. Y si las personas que participan en las relaciones están de acuerdo y voluntariamente, racionalmente, libremente, voluntariamente acuerdan un cierto contrato, un cierto pacto, y luego el resultado es que salieron jodidos, bueno, eso no es injusto. Dice Nozick, ¿cómo se evalúa la justicia? Se evalúa así, por el procedimiento. Dice Nozick, ok, también puede ocurrir que se violó el procedimiento, ¿ok? Que se había acordado ciertas cosas y que al final alguien salió muy jodido, pero además se violó el procedimiento, porque no fue libre, voluntario, racional, ilustrado, legal. Si no fue así, dice Nozick, entonces sí se vale intervenir para rectificar la situación. ¿Ok? Dice Nozick, la única acción que se vale para la justicia en el resultado es la de rectificación. Es decir, si descubrimos que todos estos están miserables porque se les engañó, porque no se les dijeron sus derechos, porque se les hizo tranza de cualquier manera, entonces sí podemos rectificar. ¿Ok? Si no, no. Por ejemplo, este criterio de Nozick de la rectificación es muy aceptado por los neoliberales.
porque, por ejemplo, piensen en la diáspora negra, en la esclavitud negra. En toda la población que desde el inicio del capitalismo se trajeron a América, porque en América no había negros, en Haití, en el Caribe, en Estados Unidos, incluso en México también, se trajeron a los negros porque los colonialistas, los conquistadores españoles, masacraron de tal manera a la población, la mataron trabajando de tal manera que se quedaron sin trabajadores y tuvieron que importar mano de obra. Pero no le importaron comprándola, fueron y se la robaron allá. Ajá. Así que ahora los negros de hoy, algunos movimientos negros del mundo, reclaman que se tiene que rectificar esa situación, porque ellos llegaron a América, pero no llegaron por un contrato legal, libre, voluntario, informado, sino que no, los cazaron ahí y se los trajeron esclavizados en los barcos, la mayoría se murió en los barcos, ¿ok? Pero no fue voluntario, no fue legal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa situación sí tiene que rectificar. Y el movimiento negro dice, saca la calculadora y me dice, me deben tanto. Se ponen a calcular, digamos los negros de Nueva Orleans, con los países africanos, dicen, a ver, si te llevaste 5 millones de negros y cada negro iba a producir tanto a lo largo de su vida, digamos, $100,000 a lo largo de su vida, y te llevaste 5 millones, entonces me debes tanto, más los intereses de 500 años, y me los tienes que pagar. Ajá. ¿Por qué me los tienes que pagar? No porque el resultado sea feo, sino porque el procedimiento estuvo mal, porque no vinieron voluntariamente. ¿Ok? Y entonces dice, no, sí que se vale rectificar. ¿Ok? Es el único caso. Si se viola el procedimiento, dice, se vale rectificar. Ok, pero fíjate, si nosotros vemos la miseria que hay en México, las favelas esas que te estaba contando, o la miseria que hay en el mundo, si vieron la jornada esta semana, 8 personas del mundo poseen lo que poseen 3.800 millones de personas, está tan concentrada la riqueza que ya es verdaderamente inconcebible. La miseria, la muerte por enfermedades curables, por hambre, por enfermedad, por todo eso que vemos todos los días en México, yo diría, ¿sabes qué? Eso lo tenemos que cambiar, punto. Y no me importa cómo llegamos a ese resultado, me vale exactamente madres lo que haya sido. El hecho es que se tiene que cambiar, yo diría eso. Supongo que tú también. Pero no sé si te diría, no. Solo tenemos que cambiarlo si se violaron los procedimientos. ¿Ok? Yo le diría, mira, me vale madre si se violaron o no se violaron, el hecho es que la gente está muriendo de hambre ahorita. Eso hay que cambiarlo. No, diría él. No. Porque la gente llegó a esa situación porque quiso. Y Nozick diría, y dice en su libro algo que es lo que segundo que me interesa platicar con ustedes. Nozick diría, lo que pasa es que tú quieres cambiar esa situación porque tienes envidia. Porque tienes envidia. Esa es una tesis muy fuerte de Nozick y de mucha gente de derechas. La gente de derechas más recalcitrante dice que todos los que luchan por la igualdad social, todos los que dicen que hay que rectificar, que hay que cambiar la distribución de la riqueza de cómo está, lo hacen por envidia, que la envidia es el único motor del igualitarismo, que todos los que son igualitaristas son envidiosos. Que no hay ningún argumento a favor de la igualdad que no sea envidia. Dice él, dice, si te pones a rascarle las justificaciones que dan los luchadores sociales, verás que al final siempre está la envidia. Pueden decir que no, que la historia de México, que la lucha obrera, sí, pero lo único que los mueve, dice Nozick, que es la envidia. Y si uno te cae. Fíjate, entonces, recapitulemos. Nuestro primer tema. Los criterios de la justicia son complicados. Porque escojamos el que escojamos, el trabajo, la edad, el género, lo que sea, todos son complicados. Tenemos que discutirlos despacio y tenemos que llegar a ponernos de acuerdo.
Porque no va a haber una solución con un solo criterio, necesitamos un cóctel de criterios. Y tenemos que ponernos de acuerdo y eso es muy, muy difícil. Nuestro segundo tema es este que dice Nozick. ¿Será que estamos por la igualdad y luchamos por la justicia porque nos mueve la envidia? ¿Porque somos envidiosos? A ver, ¿qué tiene de malo que Slim tenga sus... ¿Cuánto tiene? 95,000 millones, 72,000 millones de dólares. Pobrecito Slim tiene 72,000 millones de dólares. ¿Por qué se los queremos quitar? ¿Por qué nos molesta? Nozick dice, porque somos envidiosos. ¿Te cae? Pero es un argumento fuerte. ¿Qué es la envidia? Dice Nozick. La envidia, dice, es la molestia que nos causa que alguien tenga algo y nosotros no. ¿Te parece una buena definición? Envidia es eso, una molestia que nos ocasiona que alguien tenga cosas y nosotros no las tengamos. Nozick va a hacer una especie de gradación, de escala de la envidia, ¿no? La envidia más fuerte es esa. Me molesta que alguien tenga algo y quiero tenerlo yo. Ese es el más envidioso de todos los envidiosos. El otro tiene algo y ese algo debería ser mío, no del otro. Esa es ya la superenvidia, ¿no? El segundo nivel sería, ok, que no lo tenga él, que si no lo tengo yo, tampoco lo tenga él. ¿De acuerdo? Y el tercer nivel es que nadie tenga nada. Eso es la envidia. ¿Ok? Dice Nozick que la envidia es fuertísima. Dice, en el fondo de todas nuestras luchas por la igualdad social, nosotros que somos los buenos y le vamos a la justicia, dice Nozick, solo son bola de envidiosos, cabrón. Órale. Es más, la envidia es infinita, dice. Porque suponte que lo que nos causa envidia es la diferencia de riqueza. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a igualar, vamos a ganar las elecciones y vamos a igualar la riqueza. ¿De acuerdo? Pero entonces va a haber alguna otra cosa que nos moleste. ¿Ok? Por ejemplo, si lo que nos molesta es la riqueza, ok, vamos a acabar igualando la riqueza. Pero nos puede molestar el éxito, la fama. ¿Por qué Shakira ha de tener fama y nosotros no? Entonces, acabamos con la fama. O nos puede molestar cualquier otra cosa. Si ya eliminamos una causa de envidia, la envidia se va a aplicar a otras cosas. Y al final lo que va a pasar, dice Nozick, es que la envidia es infinita. Y vamos a acabar haciendo pareja a toda la sociedad, en todo. Todos, nadie va a poder destacar en nada, porque si alguien destaca en algo, entonces todos vamos a ser envidiosos. ¿Te cae? Dice uno. Estamos tan orates, como dice Nozick. Bueno, veámoslo. A ver, ¿qué le podemos contestar a Nozick? Fíjate además cómo para los neoliberales el argumento de la envidia importa porque es la manera en que nos descalifican. Nos descalifican, dicen, a ver, ¿ustedes por qué quieren justicia social? Porque son envidiosos. Es su simple envidia, y la envidia es una pasión fea. Es más, la envidia es uno de los 7 pecados capitales que dice la Biblia. Es un pecado mortal. Así que ustedes están en pecado mortal porque son envidiosos. Así que ya déjense de cosas, quítense su envidia, sean buenos cristianos, quítense su envidia y dejen de estar jodiendo con la igualdad. Lo utilizan para descalificarnos. ¿Ok? Dicen todos los pobres son envidiosos. Pero fíjate bien, a veces los pobres que nos encabrona, a mí me encabrona cuando me dicen eso, ¿a ti no? Que estamos aquí por envidiosos, por favor, nos enojamos. Y entonces, a veces, para pelearnos con los que mandan, con los que tienen el poder, con los ricos, jugamos el juego de la envidia también nosotros. Y nosotros decimos que son ellos los que nos tienen envidia. Es
como en las películas de Pedro Infante o en la película Los Caifanes. ¿Vieron la película Los Caifanes? En esa película hay unos niños ricos, que son Enrique Álvarez Félix y Julisa, que pasan una noche con unos chavos banda, el Gato y otros, que son miserables, porque al rico se les compone el coche y acaban pasando la noche con estos pobres, muchachos pobres. Y hacen cosas muy divertidas, le ponen unos calzones a la Diana, ponen unos ataúdes ahí en el Zócalo, se divierten como enanos y al final el Gato, el jefe de la banda de los muchachos, se liga a la riquilla, a Julisa. Y la película acaba diciendo, al final de la película el Gato, el jefe de los chavos banda, le dice al riquillo, le dice, los pobres son ustedes, cabrones. Ustedes nos tienen envidia a nosotros, porque nosotros los pobres somos auténticos, nosotros sí nos queremos, nosotros sí somos alegres, nosotros no andamos con chingaderas ni nos andamos haciendo cosas unos a los otros. Los verdaderos ricos somos nosotros y ustedes son los que nos tienen envidia. Ajá. Fíjate cómo allí, para pelearnos con lo que nos dicen los malos, que dicen que somos envidiosos, lo invertimos y decimos, no, los envidiosos son ustedes. En Los Caifanes, en la película, aparece muy claro. ¿Sabes dónde aparece también? Muy claro. En esta película que se llama Nosotros los Nobles. ¿La vieron? Recientemente. Es exactamente el mismo argumento. Ahora resulta que los que nos tienen envidia son los ricos. Entonces uno dice, sí, pinche Slim sufre, ¿no? Tendrás muchos dineros, tus 72,000 millones de dólares, pero acá en el buzón nos queremos mucho y nos vemos cada sábado, ¿no? Entonces nos tiene envidia porque él no puede venir, pues tendría que llegar con guaruras, no puede vivir la vida, ¿de acuerdo? Ok, fíjate. Nosotros, a veces, cuando nos acusan de envidiosos, nos defendemos y se las volteamos y decimos, los envidiosos son ustedes. El problema de defendernos así es que cuando nos defendemos así, no cambiamos nada del mundo. Ellos siguen siendo ricos, ricos, ricos y nosotros pobres, 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 pero contentos, ¿no? Entonces a estos cuates les encanta que nosotros asumamos el tema y que les volteemos la tortilla. Porque cuando le decimos pobrecito Slim, le dejamos sus millones y no le pasa absolutamente nada. Ajá. Muchos autores, por ejemplo un filósofo que se llama Heidegger, tiene una conferencia sobre la pobreza, así se llama, sobre la pobreza, y acaba diciendo eso. La gente de abajo, la gente del pueblo, es la que no es pobre, porque la gente del pueblo tiene mucha solidaridad. Y también Heidegger acaba manteniendo el statu quo, pues todo que siga igual, no vamos a cambiar nada, ¿ok? También la Biblia hace eso. No tengo nada en contra de la religión, pero hay una cosa que tenemos que discutir. Cuando la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo, entonces es el argumento de la envidia. Nosotros estamos muy jodidos, pero nos vamos a ir derechito al cielo. Oh, qué bueno, qué buena onda, ¿no? En cambio el pobre Slim va a tratar de pasar por la aguja y no va a pasar porque está muy gordo, ¿ok? Sí, pero otra vez, cuando nosotros les compramos el argumento, resulta que los envidiosos son ellos. Todo el mundo está muy contento porque el mundo sigue exactamente igual, ¿ok? Es más, fíjate, como ellos nos descalifican diciéndonos envidiosos, a ellos les importa mucho, les hace falta difundir que somos envidiosos, ¿ok? Mira, yo creo que tú y yo no somos envidiosos, pero estos cabrones hacen películas, hacen programas de radio, producen imágenes, están machacando siempre que la envidia existe y que el pueblo es envidioso. ¿Se han fijado todo este debate que tienen ahora sobre el populismo? ¿Han oído hablar del tema? A Andrés Manuel lo califican de populista. A Evo Morales lo califican de populista. A cualquiera que viene a luchar por algo lo califican de populista. ¿Y qué es el populismo? Los envidiosos. Por eso es tan malo, porque uno diría, a ver, populismo, ¿qué quiere decir? Que apoyamos al pueblo, me parece muy bien. ¿Qué tiene de malo? Cuando le ponen ese dejo como gacho,
Lo que están diciendo es que son envidiosos. El populismo es uno de los nombres que le ponen a la envidia. Ajá. Y por eso están en contra del populismo. ¿Por qué? Porque es el régimen de los envidiosos, que quieren tomar venganza de los ricos. ¿Por qué? Porque son envidiosos. Sí, pero ellos, ¿sabes por qué lo difunden tanto? Porque así se justifican, ¿no? Los ricos dicen, nuestra riqueza es nuestra riqueza ya, lo que pasa es que estos son envidiosos. En cambio nosotros, dicen, nosotros los ricos no somos envidiosos, por eso somos buenos, por eso consentimos, es más, entendemos que sean envidiosos, pero nosotros no lo somos, ¿ok? Y educan a sus hijos para que crean que no son envidiosos. Porque si no son envidiosos, se justifica su riqueza. ¿De acuerdo? Hay todo un juego de la envidia, pues, es lo que quiero que veas, donde se nos califica de envidiosos y el orden social se justifica, las diferencias de riqueza se justifican diciendo, oye, pues todo fue legal, no maté a nadie, yo tengo esta riqueza, la heredé de mis padres, todo está bien, lo que pasa es que tú tienes envidia. Ajá. Y si me dices que hay que cambiarlo, es porque eres envidioso. ¿Ok? ¿Cómo les vamos a contestar a estos? Yo les propongo que les contestemos de dos maneras. La primera, yo creo que no somos envidiosos. ¿De acuerdo? Pero si fuéramos envidiosos, suponte que fuéramos envidiosos. ¿Qué les contestamos? ¿Y qué? ¿Y qué putas? ¿Por qué nuestro reclamo va a ser menos válido si estuviera movido por la envidia? En México, la separación entre ricos y pobres es un verdadero insulto. El 1% de la población, el 1%, es dueño como de 2/3 partes de la riqueza, del 75% de la riqueza, ¿ok? Del 82%. El 1% controla el 82% de la riqueza. Yo digo que eso hay que cambiarlo. Y si tú me dices que lo digo por envidia, sí, ¿y qué? De todos modos hay que cambiarlo. Ajá. Ese sería mi primer argumento. Si nos dicen que somos envidiosos, contestamos, ¿y qué? ¿Y qué? De todos modos hay que cambiarlo. Ajá. Seamos envidiosos o no seamos envidiosos, la situación de injusticia hay que cambiarla ya. Porque la gente se está muriendo de hambre. Tan simple como eso. ¿Ok? Y si soy envidioso, te vale. Ajá. ¿Por qué a nosotros también nos puede que nos digan envidiosos? O sea, ¿por qué sentimos feo que nos digan envidiosos? Yo creo que porque nos queda un resabio ahí de argumento religioso. Porque nuestra educación cristiana todavía nos dice que la envidia es un pecado mortal, que está condenado por la iglesia, y entonces nosotros nos sentimos mal cuando sentimos envidia. Pero a ver, la envidia, lo mismo que los celos, el resentimiento, la alegría, la tristeza, es una pasión. A veces nos da celos y a veces no nos dan. A veces nos da alegría, a veces nos da tristeza, a veces nos da envidia, a veces no nos da envidia. No siempre nos da envidia tampoco. Tú envidias a tu compadre que se sacó un carro, pues a veces sí, pero a veces no. A veces te da mucho gusto. No siempre somos envidiosos. La envidia es una pasión entre otras pasiones. ¿De acuerdo? Y si tú dices que la tengo, ¿y qué? La tengo como tengo cualquier otra pasión. A veces me da y a veces no me da. A veces Slim hasta me cae bien. Ningún problema, está como gordito, parece osito. Está bien, no tengo ningún problema. ¿Ok? Pero, insisto, envidia o no envidia, nuestras demandas de igualdad son válidas. Son válidas. No me puedes descalificar con ese argumento. ¿Ok? Y lo segundo que les propongo es que asumamos que la pobreza, la miseria, la jodidez social no son envidiables. No es envidiable ser pobre, nunca, punto. Ya que nos dejen de cuentos de los otros, los nobles, los angelitos negros y no sé qué mamadas. No, señores, estar jodido no es envidiable, punto. No podemos hacer aquí la loa, ay, arriba los pobres, ay, qué lindos los jodidos. No. Aunque seamos nosotros, no.
Ser pobre no es lindo, no es envidiable y no me vengan a contar que nos envidian, porque ahí sí no. No se vale, hijo, es una burla. Una película como Nosotros los Nobles es un insulto. ¿Ok? La pobreza no es envidiable. Nadie merece ser pobre. Nadie merece ser miserable. Nadie merece ser aplastado por nadie. Nadie merece ser esclavo. La esclavitud no tiene absolutamente nada de envidiable. Y si viene una película a decirnos eso, hay que mandarla al carajo. ¿Te acuerdas de esa película, por ejemplo, Espartaco? En el cine de Hollywood hay muchas películas donde resulta que, puta, los gladiadores se la pasaban a toda madre. ¿Cómo es posible, viejo? ¡Qué envidia! No. ¿Ok? Resumiré, pues, nuestra plática de hoy, a ver qué te parece. Dijimos primero que el tema de la justicia es complicado y que en otras ocasiones, si nos vuelven a invitar, seguimos hablando de esos criterios. Y lo segundo que dijimos es que ya dejen de echarnos el rollo de que somos igualitaristas porque somos envidiosos. Ajá. Les contestamos, si así fuera, ¿qué? De todos modos hay que hacer la igualdad. Y segundo, no me vengas con que me envidias. Tú, poderoso, tú, rico, no me vengas con el cuento de que me envidias, porque me insultas, cabrón. Gracias, compañeros. Gracias, compañero. Pues muy buenas tardes o buenos días. Pues, felicito aquí al profesor por su excelente exposición que hizo respecto a este tema de la envidia. Yo llegué un poquito tarde, ¿verdad? Y alcancé a oír lo último, pero pues me alcanza para hacer algún comentario o algunas preguntas. Sí, gracias. Nosotros, bueno, en lo particular, yo sí tengo envidia, pero por ahí se dice envidia de la buena. Ajá. No sé si quepa eso, ¿verdad? Sí. Yo creo que los sentimientos o las actitudes del ser humano, pues, son originadas precisamente por sus circunstancias, ¿verdad? Sus métodos de vida, sus sistemas socioeconómicos o qué sé yo. Y ahí parte toda esta gran maraña, ¿no? de inquietudes y de magnificar, ¿verdad? Pues estas cosas, ¿no? De la envidia, los sentimientos, ¿verdad? De envidia, de egoísmo, de alegría, qué sé yo, ¿verdad? Pero parten de una cosa, ¿no? De su desarrollo. Y ese desarrollo, ¿verdad? Pues va en función precisamente de los sistemas socioeconómicos. Nosotros, pues caímos, después de la revolución, caímos en un sistema como el que estamos viendo, el sistema neoliberal, ¿sí? Es decir, ahí estamos ahorita, en el cual, pues, más bien ahí nos tienen, pero yo siento que estos sentimientos que tenemos se puedan, pues no erradicar, pero sí cuando menos atenuar, de tal suerte que si se implantara otro sistema socioeconómico, ¿verdad? Pues creo yo que a lo mejor seríamos un poquito, pues, más felices, menos envidiosos, a lo mejor, ¿sí? Entonces, pues yo pregunto, ¿no? Aquí al expositor que se dará este cambio, el cambio de sistema, a efectos de que pues nos vaya mejor a nosotros. Pongo el caso, ¿verdad?, de Venezuela. En Venezuela está implantado un sistema socialista, en el cual pues se ve que pues los pobres o los que no tienen, ¿verdad?, pues les están dando, pero no solamente les están dando, sino les están dando trabajo, les están dando armas, ¿verdad?, para poder desarrollarse y bueno, en el caso de México, pues ¿se dará esto? Pregunto. Sí, bueno, nada más les recordamos que estamos transmitiendo en vivo
en la página del Face del buzón, y bueno, pues para que se pongan guapos, no vayan a decir que no les avisamos, ¿eh? Maestro, muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? Brillante desde luego su exposición. Tengo un cuestionamiento. Obviamente no estamos hablando de envidia, no estamos hablando de nada anormal. Resulta entre los griegos muy natural entender el concepto idiota aplicado a la persona que no se interesa por la política, por la colectividad, por la cuestión del polis. Desafortunadamente en este mundo posmoderno o posmodernista, hipermodernista ya, estamos fácilmente acostumbrados a que primero todo lo obtenemos instantáneamente. Segundo, nosotros necesitamos obtener placer personal. Tercero, nos olvidamos del otro, de la otredad. Carecemos de empatía y creemos que nuestro marco referencial es lo que yo vivo. Es decir, si yo tengo casa, ¿cómo es posible que otro haya perdido su casa? Total, que la consiga. Si el otro no tiene para comer, pues es su problema, como dijo por ahí el negro Araiza de infausta memoria, que le chingue más. Ese creo que es el problema del que adolecemos los seres humanos de este tiempo posmodernista. ¿Nos puede abundar en ello? Claro. Gracias. Claro. No, gracias a ti. Bueno, hay algunos historiadores que nos tratan de explicar este problema complejo del origen de la desigualdad y de la injusticia, que van juntos, ¿verdad? Entonces, unos historiadores nos dicen, en un tiempo cuando empezó la historia, de un lado habían unos haraganes flojos que nunca trabajaron y otros emprendedores, trabajadores que sí lo hicieron, y así empezó la historia de pobres y ricos. Así nos tratan de explicar la historia. Entonces, este mundo es para los que han trabajado mucho y se hicieron ricos, y los que no trabajaron y han sido flojos, pues se quedaron en eso, y por eso son pobres. O sea, así de simple, muchos historiadores te explican, ¿verdad?, el origen de todo esto, ¿no? Pero bueno, dicen por ahí que para que existiese eso tuvo que haber un proceso de acumulación originaria de riqueza, ¿no? Es decir, ¿cuándo fue el momento en que en la historia empezó a haber pobres y ricos? Hay explicaciones de eso. Es un tanto complejo, pero sí existe esa explicación. Desde el momento en que la sociedad surge con antagonismos sociales y de clase, se inicia todo este proceso. Y incluso la Biblia lo relata en sus 7 pecados capitales. Además de la envidia, también habla de la avaricia, con la cual podemos medir con esa vara a los que nos dicen que somos envidiosos. A ver, también la Biblia te dice que no se vale la avaricia, ni la discolería, ¿verdad? La riqueza mala vida, también lo señala eso, ¿no? Creo que hasta en los 10 mandamientos, ¿no? Claro. Bien, entonces cada proceso histórico explica a su manera eso, pero debemos dejar asentado que hay un proceso de acumulación originaria, ¿verdad?, de riqueza, a costa de otros que fueron inferiores en todos los sentidos. Y lo vemos, ¿no?, con México, así rápidamente dicho. México llega, después de la liberación con España, a esta fase capitalista, cuando ya en Estados Unidos ya había pasado una revolución en Inglaterra. Y el proceso histórico allí originó que las fuerzas productivas sociales avanzaban más rápido que aquí en México. Por eso decimos
que las grandes épocas históricas se distinguen unas de otras, no por lo que se produce, sino por la forma en que se produce. No es igual producir con arado a producir con tractor. Y ahí hay varios elementos que quería analizar. Gracias. No, gracias a ti, doctor. Muy interesante. Felicidades, profesor. Mi preocupación es sobre el binomio que se presenta entre el procedimiento y el resultado. Sí. Debido a que en un proceso, cuando los expedientes no están bien integrados o se falta al tratamiento de los derechos humanos, se exonera simplemente por esta falta de procedimiento técnica, claro. a un culpable. Es decir, según mi concepto, se sobrepone un procedimiento, lo formal, a lo fáctico, a un hecho criminal. Un ejemplo que yo recuerdo, por ejemplo, fue la francesa Florence Cassés. Sí. La verdad no se debatió mucho sobre su culpabilidad, sino se le dio énfasis en ese procedimiento. Incluso hoy día, muchos políticos, a través de este formalismo, de que no integran bien el expediente y algunas fallas de procedimiento, eso les permite escaparse a la acción de la justicia. Esa es una parte que quisiera que se comentara. Segundo, usted dice que debemos contestar ¿y qué? ¿Verdad? No somos envidiosos, pero me gustaría que nos diera más elementos para fundamentar esa petición de igualdad y de justicia. No solamente con estas interacciones, ¿no? Sino algunas tesis ya de peso para contraponer a esa pueril, digamos, acepción sobre lo que a nosotros nos pasa como simples envidiosos. Claro. Sí, muy bien. Yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. Por ejemplo, en los pueblos rarámuris, me parece que también algunos pueblos algunos otros pueblos indígenas, cuando alguien asesina o comete un ilícito contra una persona, no se le mete a la cárcel, sino que tiene que retribuir, ¿sí? Por ejemplo, si el daño lo tiene que retribuir con trabajo colectivo o con trabajo a la víctima. Tiene que apoyar en este caso a la familia que quedó huérfana y tiene que ayudar a la cosecha, tiene que ayudar a la siembra y tiene que apoyar en la colectividad. No es como un castigo, sino como esta posibilidad de reivindicarse ante la comunidad. Y es como un proceso para ir, como dicen, para ir que el daño sea, ir subsanando el daño, ¿no? Aquí la pregunta es, a veces entendemos la justicia como el castigo, como si tenemos que ver que se castiga a alguien para sentirnos satisfechos de que sí hubo justicia. No sé si esta sea lo central de la justicia, esa es mi pregunta, ¿no? Si esa sea la esencia de la justicia, de que se castigue al culpable con la privación de la libertad, con la privación incluso del trato, en este caso de que los someten a aislamientos, mala alimentación, hacinamiento, y entre más dura sea el castigo, se cree que es mejor, ¿no? O incluso hasta con la pena de muerte, con la pena capital. Y si se las aplica la cadena perpetua, es mejor. Sí. O sea, para ahí nosotros sentimos que la justicia está siendo, ahí se está cumpliendo cabalmente. Ahorita en la mañana está viendo ¿cómo se llama? Un documental en RT sobre una persona que lo sometieron a un tratamiento ¿cómo se llama? Con antidepresivos, porque el cuate comenzó a tener problemas con alguna conducta y lo sometieron a un tratamiento
con medicamentos, y ese medicamento lo empezó a llevar a un extremo de que perdió el control y asesinó a sus 2 hijas y le dieron cadena perpetua, 2 cadenas perpetuas. Digo, con una bastaba, ¿verdad? Pero fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Bueno, lo cual también se me hizo absurdo, ¿no? Como una hubiera tenido. Pero aquí lo que se me hace, se comprueba de que el medicamento lo indujo a ese crimen. Y el tratamiento, que lo sometió a un tratamiento, que fue un psiquiatra, pues no pasó nada. Sí, fue como parte de... Entonces, la pregunta es, ¿se hizo justicia? ¿No se hizo justicia? Algunos diremos, desde otra perspectiva, diremos, pues creo que no se hizo justicia, se había hecho justicia de otra manera, algo justo, como decimos, algo que tenga esas dos, esa posibilidad de que reivindique ¿cómo se llama? Que reivindique la dignidad humana, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Toño. Bueno, como siempre, hacen preguntas muy complicadas, es difícil. En las 2 primeras preguntas, reluce que me faltó a mí tratar un tema y explicarlo bien sobre este uso que emplean los dominantes de la envidia. Cuando nos califican de envidiosos, yo les decía, es que hay que fijarse bien, no solo nos califican de envidiosos, sino que hacen toda una propaganda de eso. Lo están siempre machacando, lo están produciendo en películas, en series de televisión, van creando la idea de que la envidia permea la sociedad. Hacen un uso muy, muy fuerte de ello. Por varias razones, ya les decía yo, para descalificar nuestras demandas, es muy simple, no tienen que responder a nuestras demandas de justicia porque lo estamos haciendo por envidia. Eso es como lo argumentan. Ajá. Como dicen que es envidia, pues ya se lavan las manos y no hacen nada. Ajá. Bueno, pero otro aspecto que no mencioné, y que tienen razón los que me hicieron las 2 primeras preguntas, es lo que nos están diciendo, es que cuando nos dicen que el problema social es por envidia, también lo hacen para que parezca que es un problema individual. Ajá. Que cada uno de nosotros separado es el malo, que cada uno de nosotros está sufriendo la situación social, pero aislado. Por eso me acordaba por lo que de la polis que decías, ¿no? Lo hacen también para aislarnos. También difunden que somos envidiosos para que no nos juntemos con los demás, porque la envidia es una pasión individual. En el cristianismo, la envidia es un pecado mortal, pero es un pecado de cada uno. Cada uno, solamente cada uno se condena. Cada uno es avaricioso, cada uno es envidioso, cada uno va siguiendo los 7 pecados capitales, no todos juntos, cada uno. Entonces también nos difunden que somos envidiosos para que nos entendamos cada uno de nosotros como aislado de los demás y no formemos comunidad. ¿Ok? Porque entonces acabamos, no, lo que pasa es que yo estoy mal de mi cabeza, soy un envidioso, ¿no? Y ya no me voy a la reunión del buzón, porque concluyo que mi problema es individual y entonces me condeno yo solito, ¿ok? También por eso difunden la cuestión de la envidia. Ahora, ¿puede haber envidia de la buena?, preguntaban. No hay envidia de la buena, pero la envidia puede servir si nos lleva a unirnos con los demás. Es que fíjense, estos tipos asumen que la envidia siempre es mala, pero no necesariamente la envidia es mala. Mi compañero reconocía, yo tengo envidia, yo he sido envidioso, yo también tengo envidia, he sido envidioso muchas veces en mi vida, pero seguramente en algunas ocasiones la envidia me ha llevado a lograr ciertas cosas. Ajá. Seguramente no he matado a nadie, ni le he quitado, no he robado a nadie, pero me ha hecho a mí empeñarme en más cosas, por las malas razones si quieres, no importa, pero me ha servido a mí para mejorar como persona, paradójicamente, porque ninguna pasión es mala de por sí. Por ejemplo, el miedo. Oye, el miedo es una pasión muy importante, porque si no tuviéramos miedo ya estaríamos muertos hace quién sabe cuánto. Si no le tienes miedo a los trolebuses, estarías planchado, cabrón. Ajá.
Qué bueno que tengas miedo para ciertas cosas. El miedo puede, por ejemplo, en política también promueven el miedo. Y van a promover mucho miedo porque quieren que no vayamos a votar. Van a promover mucho el miedo, pero el miedo en ciertas cantidades, en ciertos contextos es muy malo, pero el miedo también puede ser bueno. Igual la envidia. Si la envidia da lugar a que vayamos a las reuniones del buzón, entonces sí sirvió. Es una buena envidia. ¿De acuerdo? No necesariamente es mala, pero sí nos individualiza. Lo que no podemos permitir es que nos encierren en nosotros mismos, nos convenzan de que estamos jodidos porque nos corroe la envidia. Pues juntémonos con otros envidiosos y salgamos de eso. ¿Ok? Eso de las dos primeras que fueron muy, muy importantes. Lo otro que decía el compañero, sí, nos han contado la historia de que la desigualdad existe porque unos fueron muy trabajadores y otros fueron flojos. En la primaria, antes cuando yo estudiaba, nos pasaban la fábula de la hormiga y la cigarra. ¿No se la pasaron ustedes? La hormiga se la pasaba ahorrando y trabajando y la cigarra, pues cigarreando, ¿no? Acá. Y al final, pues cuando viene el invierno, la cigarra se jode y la otra. ¿Por qué? Porque una trabajó y la otra no. Es el mismo cuento que nos echan, pero ese cuento es falso. ¿Ok? Lo que le deberíamos decir a Nozick es que nunca hubo contratos voluntarios y libres como él cree. Si tú y yo vamos a vender nuestra fuerza de trabajo, es que no somos dueños de la empresa. El que es dueño de la fábrica no va a vender, lo único que tiene es su capacidad de trabajar. Pero que haya gente que tiene empresas y gente que solo tiene trabajo, eso no es natural. Es producto del despojo, lo dijo muy bien el compañero, de la acumulación originaria. Para que surgiera el capitalismo, durante 5 siglos, a un montón de gente se le quitó todo para que tuviera que venir a vender su fuerza de trabajo. Eso no fue natural, ni fue consensuado, ni fue un contrato, no fue nada, fue despojo. ¿Ok? Y también le podríamos decir a Nozick, a estos neoliberales, que aunque hubiera sido así, aunque hace 500 años, suponte, los tlaxcaltecas pactaron lo que hayan pactado, ¿a mí qué? Yo no estaba allí hace 500 años. ¿Por qué diablos los contratos que hicieron tus bisabuelos te van a obligar a ti? ¿De acuerdo? Ni madres. Si la riqueza, si el siglo XIX fue muy desigual y en el siglo XIX se formaron no sé qué cosas, bueno, a mí me vale, yo no estaba en el siglo XIX, estoy ahora. Y lo que hayan acordado aquellas personas no tiene nada que ver conmigo, nada, absolutamente nada que ver conmigo. Yo vivo el presente y en el presente está la injusticia. ¿Ok? Así que no nos obligan. Insisto, los acuerdos que hicieron pueblos anteriores, muy su problema, qué lamentable, pero no nos obligan a nosotros. Es más, podríamos, esta es una buena discusión, es que todavía tenemos tantos temas que discutir en el buzón, ¿por qué los acuerdos que hicieron nuestros padres nos van a obligar a nosotros también? También tenemos que discutir esas cosas. Para nosotros que estamos jodidos y también para los ricos, ¿por qué si un tipo se enriqueció le va a pasar su riqueza a su hijo que no ha trabajado? Momento, ¿por qué hay que transferir la riqueza de generación en generación? Tal vez no, o tenemos que discutir reglas para eso también, porque no es natural. ¿Sale, vale? Ok, entonces es cierto, hubo despojo, nunca hubo contratos libres e iguales. Y las dos últimas preguntas sobre lo procesal y lo sustantivo, y sobre este carácter de la justicia, es que yo les decía que una cuestión muy importante cuando discutimos justicia es que nos demos cuenta que utilizamos la misma palabra para designar dos cosas que no son exactamente iguales. Estamos de acuerdo siempre en que justicia quiere decir darle a cada quien lo que le corresponda. ¿De acuerdo? El problema es que luego tenemos que llenar de contenido eso, no sabemos qué quiere decir eso, pero en principio estamos de acuerdo en eso. Ok, pero hay dos maneras de verlo. Una es la riqueza social, es la justicia social, cuando hablamos de los bienes, de la desigualdad. Cuando hacemos eso, lo que estamos preguntando es ¿cómo le vamos a repartir el pastel a todos? Porque ya hay un pastel, el Producto Interno Bruto, el producto social, lo que produjo la sociedad en un año, la riqueza, ya está ahí, ¿cómo la vamos a repartir? Ese es el problema de la justicia social, ¿ok?
Pero cuando hablamos de la justicia penal, de la justicia criminal, también nos referimos a algo parecido. Ahí hablamos darle a cada quien lo que le corresponda, pero allí en ese caso no tenemos pastel. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de la justicia social tenemos unos bienes, unas cosechas, una riqueza, un producto que está allí y lo tenemos que repartir. Nuestro problema es cómo distribuimos las rebanadas. ¿Ok? Pero cuando hablamos de un crimen, no tenemos un pastel. Lo que vamos a distribuir es un daño. Vamos a distribuir una carencia, una falta. Le vamos a quitar un pedazo a alguien. ¿De acuerdo? Lo vamos a dañar. Tenemos que darle el sufrimiento que a cada quien le corresponda. Pero fíjate, en un caso estamos distribuyendo riqueza y en el otro estamos distribuyendo sufrimiento. Le vamos a causar una pena. Por eso el derecho se llama derecho penal. Distribuye penas. Ajá. Pero las penas no son exactamente iguales que las riquezas, porque las riquezas son en positivo, son buena onda, qué bueno que haya riqueza. Pero las penas son en negativo. Le vamos a hacer una jodidez a alguien. Y lo que tenemos que discutir es qué tanta jodidez le corresponde. ¿Ok? Le vamos a dar a cada quien lo que corresponda, pero a este le vamos a dar una madriza. Y nuestro problema es, ¿se merece una madriza? ¿Se merece que lo castremos? ¿Se merece que lo matemos? ¿Que le quitemos la piel con corta uñas? ¿Qué tipo de dolor le vamos a hacer? ¿De acuerdo? ¿Ok? Por eso no es exactamente igual. Por eso, fíjate muy bien, cuando hablamos de la justicia social, sí importan los procedimientos, pero yo creo que lo más importante es el resultado. Porque si hicimos todo bien, pero los niños están muriendo de hambre, entonces no importa si lo hicimos bien o no, no se pueden morir los niños de hambre. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de la justicia penal, sí importa el procedimiento. E importa mucho porque el procedimiento en la justicia penal es nuestra defensa de los que estamos jodidos. Somos nosotros los que tenemos que defender el procedimiento, porque si no nos van a torturar. Los que defendemos que no se meta nadie en la cárcel si es torturado, somos nosotros porque nos van a torturar a nosotros. ¿Sí me explico? Cuando yo diría eso, mi posición sobre eso es eso. A nosotros, los de abajo, los jodidos, nos importa que en la justicia penal se respeten los procedimientos. Claro que se tienen que respetar, porque si no, ¿cómo investiga la policía mexicana? Violaron a una chica, a ver, agárrate al primero pendejo que pase por ahí y ya, lo torturamos hasta que se declare y lo metemos al bote. Tú te guacanazo, ¿ya está? No, por eso nosotros defendemos los procedimientos. Aunque a veces puede haber situaciones ambiguas y malas, digamos, ok, tal vez Florence Cassés sí secuestró a alguien, bueno, sí, pero hay que respetar los procedimientos. Ni modo, una mala, pero por muchas buenas, porque insisto, a los que van a agarrar y van a torturar es a nosotros. Cualquier día de estos, por eso necesitamos que se respeten los procedimientos. Lo que preguntaba Antonio es muy interesante. Los pueblos indios, en efecto, lo enfocan distinto. Yo te estaba diciendo, ¿qué es la justicia penal? Es donde decidimos darle a cada quien el sufrimiento que le corresponda. Ajá. Pero los pueblos indios lo enfocan diferente. Le vamos a dar a cada quien la mejora que le hace falta para ser una mejor persona. En lugar de castrarlo, quitarle la piel con corta uñas, vamos a hacer de tal manera que mejore. Los pueblos indios son sabios porque dicen lo que tenemos que repartir siempre son bienes, no males. Los males ya se reparten solos, ¿para qué putas? Todos estamos aquejados por quizá cuántos males físicos, por la mala suerte, por el mal fario, por la pésima situación social en la que estamos, porque siempre ya nada más nos falta que nos orine un perro. Ya no tendríamos que repartir más mal, deberíamos ser capaces de repartir bien, repartir bienes. Yo no conozco cómo funciona la justicia indígena, pero si va por ahí creo que tenemos muchísimo que aprenderles a nuestros pueblos indios. Hay una luchadora social, no se han oído hablar de ella, Angela Davis, una luchadora negra, muy importante, tan importante, todavía está viva y en YouTube pueden ver muchas de sus conferencias. Las da en inglés, pero muchas tienen sus letreritos en español.
Es una mujer negra que luchó en los años 60, tuvo que huir de los Estados Unidos porque estaba en la lista de los más buscados del FBI, y es tan chingona que Pablo Milanés le compuso una canción, y tú dirás, bueno, Pablo Milanés, ok, bueno, pero le compuso una canción, pero también John Lennon le compuso una canción, y también los Rolling Stones le compusieron una canción, así que es muy chingona. Bueno, Angela Davis hoy lucha por una sociedad en la que no haya cárceles, fíjate. Es izquierdosa y tiene un movimiento anticárceles. No lo conozco bien, pero supongo que va por esta onda de los pueblos indios. Que si alguien ha delinquido, si alguien ha cometido un crimen, la solución no es darle todavía un mayor daño, sino obligarlo, si quieres, a que sea bueno. No sé cómo, no lo entiendo bien, pero ese es otro tema que un día de estos deberíamos platicar aquí, en el Buzón Ciudadano. Gracias. ¿Cómo fue nuestro anfitrión? Perdón por lo extemporáneo, es que no quiero quedarme con la duda. Miren, cuando don Benito Juárez, nos han dicho los historiadores que fusiló al emperador Maximiliano de Habsburgo, ya sabemos los motivos. Y los de la derecha, claro que le criticaban, ¡ay, lo asesinó! ¿Okay? ¿Por qué lo mandó asesinar? Pero resulta que él dijo lo que diga el pueblo. Claro que le pedían, los de la derecha le pedían clemencia, y él dijo, el pueblo manda, lo que diga el pueblo. Y el pueblo dijo, fusílalo, y lo fusiló. Y entonces ahora, hace poco, Andrés Manuel dijo, perdón para los delincuentes, perdón y olvido, hace poquito que andaba con eso de la amnistía, y también dijo lo mismo, lo que diga el pueblo, ¿sí? Yo quiero preguntarle a Gerardo, ¿es justicia, sí es válida esa justicia? ¿O allí procede lo que la mayoría diga? Esa es mi pregunta. Gracias. No, y también muy buena pregunta. Yo les decía, es que el tema de la justicia, en cualquiera de sus variantes, ya sea la justicia criminal o la justicia social, es un tema muy complicado, porque cualquier criterio que pongamos es polémico, beneficia a unos y no beneficia a otros. Por eso yo les decía en la plática, vamos a tener que hablar y ponernos de acuerdo en eso. Y nuestros acuerdos siempre van a ser provisionales, porque vamos a discutir mucho. Supongamos que gana Andrés Manuel, que cambie este país, vamos a tener que discutir mucho. ¿Qué vamos a entender por justicia ahora? ¿Con qué criterios lo vamos a aplicar? Y llegaremos a un acuerdo provisional y luego ya no nos gustará y vamos a tener que volver y volver y volver. Siempre vamos a tener que volver a esos acuerdos. Las revoluciones en algunos momentos han tenido que tomar decisiones muy fuertes. Yo me acuerdo, en la Revolución Cubana fusilaron a un montón de gente, pero siempre hicieron juicios. Se siguieron pruebas, se presentaron pruebas de descargo, hubo un jurado popular y tomó decisiones. Después quizá podríamos no estar de acuerdo con las decisiones, pero en ese momento teníamos que tomar una decisión, se tomó. ¿De acuerdo? Porque no hay solución total a eso, porque la justicia es un problema muy complejo, insisto. Respecto a la amnistía, es que en este país ha habido 300,000 muertos, ya no sé las cifras. Con Calderón hubo 80,000 muertos y no había guerra, o supuestamente no había guerra. Ahora hay 30,000 desaparecidos. Y la mortandad es tal que bueno, esto ya parece que estuviéramos en Irak, estuviéramos realmente bajo metralla. Andrés propone, fíjate, como idea, como una posibilidad, para que la discutamos, una amnistía. ¿Ok?
No es lo mismo amnistía que perdón. Yo creo que ahí Cecilia lo interpretó muy mal. No estaba diciendo que perdonáramos a todo el mundo y ya lo olvidáramos. No. La amnistía forma parte de algo que se está discutiendo mucho en el mundo hoy, especialmente en Colombia y en Guatemala, porque en Colombia y en Guatemala vivieron conflictos armados que duraron más de 50 años en cada país, que dejaron cientos de miles de muertos, desaparecidos y un desastre social verdaderamente inconcebible. Fíjate, esos países tienen un problema que es probable que nosotros tengamos en julio, agosto. El problema es, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para seguir viviendo juntos con los que, si no mataron, cuando menos colaboraron en la muerte de nuestros seres conocidos? Por ejemplo, en Guatemala, después del conflicto armado, llegas a un pueblito y en ese pueblito viven los que habían sido del ejército y los que habían sido guerrilleros. Y tienen que volver a vivir juntos. ¿Cómo putas le puedes hacer para eso? ¿Cómo se le hace para curar las heridas? Si es que se pueden curar. ¿O qué propones? ¿Que matemos a todos los que estuvieron en el ejército? No todos cumplieron las mismas funciones. Unos obedecieron órdenes, otros dieron las órdenes. Es un tema muy complicado. Para estudiar eso, ha surgido una disciplina, una etiqueta que se llama justicia transicional. Ajá. Es la idea de que para pasar de una situación en que había un autoritarismo, una degradación brutal, a una situación normal tenemos que pasar por un periodo intermedio. ¿Ok? Un periodo intermedio en que hagamos unas leyes específicas que permitan hacer eso, pasar de un lado al otro. Una amnistía como la que proponía o sugería en términos muy generales Andrés Manuel es eso, es una medida de justicia transicional para pasar del desastre actual, del ejército en las calles, de esta matazón, a una situación de normalidad democrática. ¿Ok? Una amnistía de ese tipo es complicada. No quiere decir, vamos a perdonar a todos los capos. No. ¿Ok? Ni vamos a perdonar a todos los ejércitos. No. Se trata de establecer algo muy ordenado. Digamos, todos los capos, todos los que sean de nivel del Chapo, de el Señor de los Cielos, esos no los perdonamos. Pero sí vamos a establecer penas más ligeras para los campesinos que tenían que sembrar la droga, para las señoras que tuvieron que trasladar sobres de cocaína, para los que tuvieron diferentes papeles, vamos a hacer una reglamentación especial que dure un tiempito nada más para poder resolver el problema. Porque si seguimos aplicando la norma cuadrada como la tenemos ahora, vamos a tener cientos de miles más de muertos y no se va a acabar la violencia. ¿Ok? Vamos a tener que ir aplicando cada vez más violencia, que va a llevar a más violencia, y de lo que se trata es de solucionar esto. Si para esto tenemos que hacer unas reglas provisionales, muy diferenciadas, no tiene nada que ver con los perdonamos a todos. Es que la prensa dice cada cosa absurda, nunca dijo vamos a perdonar a todos, no. Pero tenemos que encontrar un mecanismo tal que permita eso. ¿Cuántos indios rarámuris siembran? Pues siembran porque no les queda más remedio. Y son todos los que están en el bote ahorita. Por ejemplo, a esos los podemos sacar del bote. ¿De acuerdo? No solo los sacamos del bote, hacemos de tal manera que puedan sembrar maíz y que les deje dinero el maíz para que no tengan que sembrar mota. Además, la amnistía también la tendríamos que hacer en un plan más general. ¿Por qué putas ahora en California es legal fumar mota? Ya ni siquiera para medidas de sanidad. No, ya se vale fumar mota. Bueno, ¿y por qué no vamos a producir mota si allá es legal? Deberíamos legalizar la producción de marihuana por lo menos, y eso disminuiría muchísimo la violencia. Ya eso tendríamos que agregarle una amnistía, ya eso tendríamos que agregarle un programa de reforma agraria, y tendríamos que agregar muchas cosas más para en un paquete resolver esta cuestión de la violencia. ¿Ok? La justicia transicional tiene que acontecer en ese marco global de reformas. Es un componente, quizá, de lo que va a hacer falta para que echemos a andar este país, porque miren,
Si no gana Andrés Manuel, pues yo creo que ya nos vamos todos qué sé yo, a Groenlandia o a Australia, a ver qué chingados va a pasar, ¿no? Pero si gana, puta, vamos a tener que trabajar muchísimo porque resolver esto, arreglar este caos, va a estar muy, muy, muy difícil, compañeros.